esta mesa de trabajo denominada La cultura del agua y su implementación en el campo. Es claro que la formación y ejercicio profesional del abogado hoy en día se ha dinamizado. La interacción de la Facultad de Derecho con la empresa y la sociedad conlleva una forma diferente de estudiar y resolver las problemáticas que nos atañen. Es por ello que la retroalimentación del conocimiento por parte de los expertos que hoy nos acompañan en esta mesa de trabajo trae consigo valor agregado a la formación educativa de calidad misma que nos invita a la reflexión. En primer lugar, quiero decirles que nuestros tres invitados tienen una amplia experiencia dentro del gobierno, independiente que tienen una formación profesional. Para obviar un poco de tiempo, voy a resumir muy concretamente la participación de cada uno de ellos. Vamos a dar la bienvenida a la maestra Juana Inés Jiménez Perdomo. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en Derechos Humanos en esta misma universidad. Tiene un máster en Business Administration en la Universidad de Phoenix. Y tiene un máster en Derecho Militar en la Universidad de Anáhuac. Bienvenida, maestra, y por favor compártanos sus conocimientos. Muchas gracias, Ana Pilar. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Como ver, mi experiencia parte de la parte de gobierno, entonces ha sido en el área de derechos humanos. Entonces, por eso no se puede dejar de hablar de agua y sobre todo de la implementación en el campo sin hablar de la parte de derechos humanos. ¿Por qué también es importante la implementación en el campo aquí? Porque además de formar parte de la Comisión de Derechos Humanos y la trayectoria que estaba a nivel de gobierno estatal, federal y municipal en el área, también tenemos soy miembro fundador de la Asociación Mexicana Agropecuaria, una asociación civil que se dedica a defender los derechos agrarios y sobre todo el acceso que deben de tener todos los comisariados centenarios y la gente que se dedica al campo al agua. Entonces, por eso es importante. El agua es un derecho humano. Como tal, el derecho al agua no está comprendido dentro de la normatividad internacional como derecho humano. Sin embargo, después de los pactos que vinieron de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se llaman los DES, que podemos ver en las normativas. Después ahora ya se llaman los DESCA, que son derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Por qué? Porque ya se incluyó después estos pactos, ustedes deben de saber, en 1948, que se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos pactos fueron al año. Entonces, el pacto primero de derechos civiles y políticos y después el pacto al que nos vamos a referir. Entonces, ya después no se veía los derechos ambientales, sino hasta mucho después. Por eso quienes han escuchado de derechos humanos, escuchamos sobre derechos de primera y
para una adecuada implementación en el campo de una cultura del agua. Entonces, poder diseñar políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. Todos ustedes saben ya la multiplicada reforma del 2011, mucha gente dice, bueno, ya por favor, estamos en el 2016 y todavía siguen hablando del 2011, pero no nos hemos llegado a entender cuál fue el impacto de esta reforma y cómo tenemos que ir avanzando para cumplir con esta reforma. Entonces, ya tenemos, sí, pueden parteaguas, pero ya estamos en otra realidad. O sea, vamos a avanzar en eso. Entonces, en la parte de la cultura, empezamos en los derechos humanos, lo que son el discurso y disfrute de los derechos humanos, implica entender que también no solo tenemos derechos, sino también tenemos deberes y obligaciones. Y a este respecto, y lo que tiene que ver con el agua, se unen las dos cosas. Y sobre todo, a todos que nos impacta como ciudadanos y también a la gente del gobierno. Porque a la parte bajamos a la implementación de una cultura del agua en el campo, entonces también nos impacta el derecho humano a una alimentación. Entonces esto lo podemos ver, ya se elevó a rango constitucional también el derecho al acceso a recursos hídricos. Entonces, si no tenemos una cultura de la y la implementamos en el campo para que puedan tener los campesinos el acceso a recursos hídricos de calidad, entonces también estamos iniciando el desarrollo de nuestro país. ¿Por qué? Porque una sociedad que no es capaz de desarrollar el campo no va a ser una sociedad autosuficiente nunca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en los Estados Unidos, primero apoyo al campo, primero aseguro el derecho a la alimentación de calidad de mis ciudadanos y después voy a ver todo lo demás. Entonces, cuando yo soy autosuficiente como Estado en materia alimenticia, entonces así
enfrentando sin una cultura de agua básica al derecho a la salud de la población e incluso estamos atentando a su derecho a la vida. Entonces, pues es ideas básicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctor Francisco Olivares Salazar, que dentro de su formación académica es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por nuestra querida Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro y doctor en Administración Pública de aquí de nuestra querida Facultad de Derecho. También tiene es profesor de la materia de Teoría General del Estado y de Teoría Política en esta facultad y actualmente es gerente de personal en CONAUTO. También ha tenido la participación en diversos cargos de la Administración Pública en el Estado de México. Bienvenido, maestro. Adelante, por favor. Muchas gracias. Es un honor para mí participar en este foro organizado gracias a la iniciativa de la doctora Brice Franco y compartir la mesa con tan distinguidos maestros. Agradecemos también a nuestro director, recientemente nombrado el doctor Raúl Contreras Bustamante, darnos la oportunidad de participar en este espacio. Vamos a desarrollar algunos temas muy importantes que la maestra ya nos hizo favor de hacer algunas indicaciones, una brillante participación acerca del agua y del derecho humano. Básicamente aquí lo que vamos a resaltar es la importancia del agua en todos los aspectos de la vida humana. Vamos a desarrollar estos puntos que tenemos durante la presentación. En primer lugar, el recurso del agua como recurso vital para la formación de las primeras civilizaciones. Como algunos han sido alumnos míos de Teoría del Estado, conocen que precisamente las principales civilizaciones se formaron a las orillas de los grandes ríos, que ahorita lo vamos a comentar, de tal manera que es una parte fundamental de un elemento del Estado que es el territorio. Asimismo, el agua en la actualidad es un recurso escaso, fundamental para el desarrollo nacional. Se le ha considerado como un aspecto de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque derivado de la escasez se han derivado conflictos muy importantes tanto a nivel internacional por el recurso del agua. Se decía anteriormente que las próximas guerras serían por el petróleo, serían por los recursos energéticos, o bien serían por las religiones. Un politólogo norteamericano, Huntington, mencionaba que las próximas guerras internacionales serían por la cuestión de la religión. Sin embargo, ya lo estamos viendo en la actualidad, y todos lo vemos en los medios de comunicación, ya se está dando los conflictos por los problemas del agua. Tenemos el caso específico, que todos lo vimos en los medios, de la migración, el problema de la migración de Siria hacia los países europeos. Este problema, si lo analizamos a fondo, que es un tema de estudio precisamente para ustedes, que se podría desarrollar. El problema básicamente de la migración de Siria es un problema de falta y escasez de agua. Asimismo, los conflictos del Medio Oriente ya se están dando no únicamente por recursos energéticos, se están dando por recursos hídricos. Lo tenemos muy claro en el ejemplo del entubamiento del río Bagdad en Irán. El entubamiento del río Bagdad ha provocado, y bueno, por algunos pueblos, por algunos países, ha beneficiado a algunos países. ¿Por qué? Porque, como sabemos, es indispensable el recurso hídrico para la agricultura y para las diferentes actividades económicas del hombre. El tercer punto, que bueno, como es muy rápido la presentación, realmente son ideas que dejamos aquí a los alumnos y a los profesionistas de la licenciatura en Derecho que nos acompañan en este momento. El cuidado del agua es un asunto de Estado, donde debe participar tanto el gobierno
como la sociedad civil. Y finalmente comentarles que recientemente se publicó el informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos 2016. Este informe está dedicado a la relación entre agua y empleo. Finalmente, en el punto 5, bueno, decirles que derivado de esta importancia del agua, de la situación que se está dando a nivel mundial, el sistema del agua es un área de oportunidad para los profesionistas en derecho, tanto en el ejercicio. ¿Por qué? Porque las diferentes ramas del derecho se aplican precisamente a este aspecto. Es un aspecto que va a tener mucha importancia tanto a nivel económico como a nivel político como a nivel de política pública, de tal manera que, ya lo decía por ejemplo la maestra en Derechos Humanos, una rama muy importante que tiene que ver con el agua, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho fiscal. En general, yo lo puedo ver en mi experiencia en la Comisión Nacional del Agua, que se requieren de diferentes especialidades. Estamos en el mundo de la globalización, pero estamos en el mundo de la especialización, de tal manera que es un área de oportunidad en donde se pueden especializar en legislación del agua. Decíamos que las primeras civilizaciones como China se estableció en la cuenca del río Amarillo, India a las orillas de los ríos Indo y Ganges, Mesopotamia entre los cauces del río Tigris y el Éufrates, que precisamente hablábamos del englobamiento del río Éufrates, el río Bagdad también, en Egipto, en el Nilo, la civilización inca en el Cusco, y Mesoamérica, principalmente la cultura maya, que tiene que ver con lo que llama sociedades hidráulicas. ¿Por qué? Porque requieren del agua para desarrollarse, de tal manera que las primeras sociedades que tenemos surgen a raíz del recurso básico del agua. Actualmente el agua trasciende los temas de la agenda global, el desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir el desarrollo económico, social, político de una sociedad con vistas al cuidado del medio ambiente, con una perspectiva ecológica? Es el desarrollo sostenible, la migración humana, como ya decíamos en el caso de Siria y otros casos que tenemos a nivel mundial, conflictos y desastres naturales. La relación entre el agua y empleo es lo que dedica el informe la ONU en este año, sustenta la promesa de un crecimiento económico inclusivo y sostenible para todos los países. Relaciona dos objetivos fundamentales para el desarrollo sostenible. Es el objetivo 6, que es sobre agua y saneamiento para todos, y el objetivo 8, sobre un trabajo digno para todos. Tenemos algunos números, por ejemplo, 1.000 millones de puestos de trabajo, o sea, el 80% de los puestos de trabajo tienen que ver con la necesidad del recurso hídrico. El 40% de la población económicamente activa depende del agua. Esta agua se dedica a diferentes ramas. Estamos viendo la cuestión del campo. Para el campo se dedica aproximadamente en el mundo y en el caso de México también un 70% de agua dulce se dedica a la agricultura. Pero bueno, también tenemos otras actividades importantes, la silvicultura, que está dentro del mismo sector primario, la pesca, la minería, la extracción de recursos, la generación de energía. Bueno, ya tenemos un sector que tiene que ver con la reforma energética, el suministro de agua y saneamiento, las industrias manufactureras y de transformación. Las perspectivas globales del agua, ¿cuáles son? Bueno, pues existe un problema grave en cuanto a la escasez. Las extracciones de agua dulce han aumentado a nivel mundial en un 1% desde los 80, desde los años 80. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues ha aumentado casi en un 40%
probable que la escasez del agua limite las oportunidades de crecimiento económico. O sea, ya no es una cuestión de que vamos a hacer énfasis en la cultura del agua, es una necesidad que tenemos como seres humanos a nivel mundial. Ya no es una cosa de generar únicamente la cultura del agua, hacer énfasis en la importancia que tiene que la cuidemos, sino que vemos que tenemos una problemática muy considerable. La escasez de agua intensificará aún más la lucha por el recurso entre los usuarios en áreas como la agricultura, el mantenimiento de los ecosistemas, los asentamientos humanos, la industria y la producción de energía. ¿Qué quisiera en competencia? Ya, ¿hacia dónde vamos a dedicar el recurso hídrico? Tenemos que establecer políticas públicas para ver si la vamos a dedicar a la agricultura, para ver si la vamos a dedicar a la reforma energética, si la vamos a dedicar para el consumo humano, etc. El cambio climático también es otro de los problemas que tenemos, exacerba las amenazas de la disponibilidad del agua, la frecuencia e intensidad y gravedad de los fenómenos meteorológicos. ¿Cuáles son los desafíos del futuro que presenta este informe de Naciones Unidas? Los desafíos hacia el futuro son básicamente 4. En primer lugar, garantizar que las decisiones relacionadas con el agua sean compatibles con las obligaciones en materia de derechos humanos. Como lo desarrolló la maestra Jiménez, el agua es un derecho humano, como todos ustedes saben, establecido en el artículo 4 constitucional. Y bueno, ya tenemos algunas tesis de algunos juzgados en materia del agua, ya tenemos algunas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia respecto al derecho humano al agua. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que preservar? El recurso, como decíamos, es un recurso que ya se está convirtiendo escaso, es un recurso que va a tener problemas de suministro de agua potable, de saneamiento, de agua de calidad en el futuro, de tal manera que lo primero que tenemos que cuidar en el suministro del agua es los derechos humanos, o sea, que el ser humano tenga el mínimo necesario para vivir. Ahora, ese derecho humano se relaciona con otros, no nada más es. ¿Por qué? Porque para tener el derecho a la vida, para tener el derecho a la vivienda, es necesario tener el derecho humano al agua. El siguiente desafío, una vez que ya pudimos cubrir o pudiéramos cubrir, ¿por qué? Porque no siempre es posible y no siempre existen los recursos necesarios para llevarlo a cabo por parte del Estado. El segundo desafío sería garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas y su componente de agua. Una vez que ya vimos la parte fundamental que es el derecho humano al agua, tendríamos que cuidar la parte del ecologismo, la parte del ecosistema y precisamente su componente de agua. En tercer lugar, ya tendríamos que ver la asignación de los recursos hídricos restantes. O sea, cómo se van a asignar esos recursos hídricos a necesidades y requerimientos socioeconómicos en competencia. ¿Qué quiere decir? Ya están en competencia. Vamos a dedicar a qué sector de la economía. Nos vamos a dedicar, le conviene a México dedicarnos al campo como una parte competitiva a nivel de desarrollo global, o le conviene dedicarlo a otro sector. Y finalmente hacer frente a las indemnizaciones que compensen los impactos negativos. Quisiera hacer frente a los problemas que generan de contaminación del agua, los problemas que se generan para obtener este recurso de inclusión e impactos negativos. Y bueno, tenemos que buscar la forma de que sean indemnizados para mejorar ya sea el medio ambiente con la capacidad de los objetivos. El último punto, el área de oportunidad para los profesionales en derecho, porque en los diferentes aspectos
embargo, actualmente, por lo mismo de la complejidad de la regulación, ya también se requiere mucho de licenciados en Derecho. Muchas gracias, esa sería mi participación. Muchísimas gracias, doctor Francisco Olivares Salazar. La verdad ha sido como normalmente hemos acostumbrado a los alumnos, temas de reflexión, temas de interés social al que le tenemos que dar oportunidad, no solo del conocimiento, del desarrollo de la investigación, y precisamente por eso estamos aquí, desde la perspectiva empresarial, para el desarrollo con política pública, con validez de un Estado de Derecho, con transparencia y sobre todo con creatividad, que es lo que hoy nos está invitando a reflexionar tanto la maestra Juanita Jiménez como el maestro Francisco Olivares. Finalmente tenemos la participación del maestro Jesús David Vega Ramos, quien es licenciado en Derecho de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene dentro de su formación un programa especial de finanzas y administración del crédito en la Escuela Bancaria y Comercial. Tiene también una maestría tecnológica en gestión financiera para el desarrollo rural en el Colegio de Posgraduados. Tiene un posgrado en Derecho Bancario, también un posgrado en Derecho Económico y Corporativo, ambos en la Universidad Panamericana, y tiene un posgrado en Derecho en el Sistema Financiero Mexicano. Bienvenido, maestro, adelante por favor. Gracias, buenos días. Bien, a mí me parece que todo lo que se ha dicho aquí, parte de la maestra y el doctor, ha sido muy relevante. De hecho, yo quisiera tomar una idea que mencionaba el doctor Contreras. Él mencionaba que en el sector rural, y específicamente para las actividades productivas agrícolas, se emplea aproximadamente el 70% de los recursos hídricos. Este es un dato muy relevante y tiene desde luego muchas implicaciones, muchas aristas y diferentes variables. A mí me gustaría empezar con algún dato para que la reflexión con la cual pueda concluir pues permita precisamente despertar el interés, el ánimo de los estudiantes y de los asistentes en este tema tan importante. En los últimos días, es un tema un tanto mediático, se ha venido escuchando que el origen de los ingresos, o más importantes ingresos que ha tenido México, ha sido con motivo de las exportaciones agropecuarias, es decir, productos del campo que se llevan a cabo aquí en nuestro país, que se comercializan al extranjero y que generan unas divisas muy importantes, que inclusive se están considerando en un entorno mucho más relevante que los ingresos o las divisas por los recursos del petróleo. Sin embargo, bueno, el dato es el siguiente. ¿Cuánto se requiere de agua para producir lo que normalmente consumimos pues, todos los seres humanos? Para un kilo de azúcar se requiere 1.300 litros de agua. Un litro de leche, 1.000 litros de agua. Un kilo de arroz, 2.500 litros de agua. Un kilo de carne, 15.400 litros de agua. Un kilo de algodón, 10.000 litros de agua. Un kilo de pan, 1.600 litros de agua. Como ustedes saben, también nuestro país es un país, una nación que compite en forma importante en la producción de granos. En algún sentido no somos autosuficientes, tenemos de todos modos que hacer importaciones, pero la producción del maíz, que es el origen, el sustento de nuestro principal alimento, requiere muchos litros de agua. En el mundo se requieren 1.200 litros de agua en el contexto internacional. En México, para producir 1 kilogramo de maíz se requieren 2.100 litros de agua. Entonces, a mí me parece que estos datos nos deben invitar a una reflexión
muy importante. ¿Qué entendemos por la cultura del agua relacionada precisamente con su utilización, con su implementación en el campo? ¿Cuáles son ese conjunto de modos, medios que debemos implementar para la satisfacción de las necesidades fundamentales? Ya lo mencionaba la maestra Jiménez, el vínculo tan relevante que tiene el satisfacer la necesidad del ser humano como un derecho propio de su naturaleza, y que sin este vital líquido que le da el sustento precisamente a la forma de vida de todos nosotros, pues simple y sencillamente se estaría privando de un derecho fundamental que todos debemos tener, ¿no? En ese sentido, yo creo que foros como este, pues su intención es precisamente promover, además de los conocimientos, el aprendizaje, también un cambio de actitudes, una generación de nuevos hábitos, que finalmente promuevan un esquema de sustentabilidad, de mejora de calidad de vida de todos los ciudadanos a través del aprovechamiento del uso de agua. Me regreso al tema rural. Miren, y bueno, también retomando un poquito lo que mencionaba el doctor Contreras, perdón, doctor Olivares, perdón doctor, ya estoy cambiando. El doctor Olivares, perdón. El área de oportunidad, me parece, para los especialistas en Derecho es muy grande. Todo este aspecto que yo les menciono de la producción del sector rural y particularmente en la producción agrícola, tiene que ver con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. A mí me parece que todavía los abogados debemos participar más activamente en la implementación de políticas públicas que permitan una concientización, una mejor aplicación de los conocimientos del derecho en estos temas tan relevantes. La repercusión de la producción, retomando el tema de la utilización del agua en el sector rural y particularmente las diferentes actividades productivas, pues es muy relevante esta repercusión. Hoy en día en nuestro país pues hay desde luego un marco jurídico que rige el aprovechamiento, la utilización tanto de cuerpos de agua como de aguas superficiales y aguas de mantos acuíferos internos. Hay un gran esfuerzo desde luego de las políticas públicas para poder hacer una mejor distribución, aprovechamiento, pero realmente los esfuerzos al día de hoy no nos han permitido identificar a los ciudadanos en general y a las personas involucradas, a los diferentes actores del sector, de los sectores participantes, en identificar realmente esta verdadera crisis que tenemos de aprovechamiento de agua. En diferentes entidades de la República en donde se explota de una manera más importante la producción agrícola, como puede ser el caso de Sinaloa, Sonora, Jalisco, Guanajuato, la utilización del agua para actividades productivas agrícolas, ganaderas, silvícolas, forestales, acuícolas, son muy importantes y son aprovechamientos verdaderamente muy grandes. O sea, si hay el impacto que tiene es que si hay un alto nivel de producción, estamos ya en estándares que pudiera colocarnos en indicadores muy competitivos en cuanto a la producción, pero la reflexión es, al final de cuentas, si esta producción en principio es para satisfacer necesidades también alimentarias del sector de la población y además nos permite tener ingresos a través de lo que se comercializa hacia el extranjero, yo me haría la siguiente pregunta como conclusión: ¿cuánta agua estamos exportando entonces? ¿Y cuántos de estos recursos que finalmente se están explotando y que se convierten, se traducen
en otros productos alimenticios muy importantes, con ciertos estándares de calidad, realmente se retornan esos recursos a mantener una adecuada congruencia en la utilización de los recursos hídricos. Entonces, son reflexiones que a mí me parece que es una gran área de oportunidad para poder todavía generar una serie de investigaciones, de tecnologías, de políticas públicas que permitan precisamente su mejor implementación. Ha habido muchos intentos, la verdad de las cosas es que hoy en día el aprovechamiento del agua para el sector agropecuario pues tiene que ver con la implementación de tecnologías, la tecnificación de riegos, la implementación de algunas energías verdes también que permitan pues también tener un impacto en el tema ambiental. Sin embargo, pues la verdad es que todos estos esfuerzos no han sido lo suficientemente importantes, sobre todo para concientizar la utilización del agua en el campo. Hoy en día literalmente se tira el agua, la mayoría. Les voy a dar otro dato. En las unidades de riego que existen a nivel nacional, solo es un porcentaje muy pequeño, estamos hablando de aproximadamente el 6 o el 7% de unidades de producción que están tecnificadas. Literalmente el resto, es decir, todo el resto de la producción que tienen explotación de agua, tanto de aguas superficiales como de pozos profundos, se tira, se riega, literalmente se riega, se le llama, coloquialmente los agricultores denominan que se riega por compuertas, ¿no? Abren la llave, abren la compuerta y les voy a dar otro dato muy específico, ¿no? En el caso de algunos cultivos, el espejo de agua que se tiene que tirar sobre el campo puede ir desde los 5, 8 o 10 centímetros, ¿no? para que el proceso fenológico del cultivo pueda alcanzar el desarrollo óptimo y pueda alcanzar las condiciones de calidad que el productor espera para poder comercializar. Entonces, son solo reflexiones que me parece que pueden ser muy importantes para poder concientizar sobre este tema, y pues sería mi participación. Muchas gracias. Y por cuestiones de tiempo, les quiero pedir el siguiente favor a todas las personas que nos hacen pues, el honor de estar presentes en esta charla, independiente de que hay muchos de nuestros alumnos que evidentemente por cuestiones de la materia están escuchando la plática, pero si hay alguna inquietud o comentario, por favor háganmela llegar para que yo la pase a la duda o inquietud al sustentante que ustedes tengan duda, para que les podamos responder en correo electrónico. Quisiera pasar el micrófono a cada uno de nuestros invitados para dar una conclusión y que esto sea tema de reflexión para nuestra clase, para nuestras materias y sobre todo un área de oportunidad a la investigación. La investigación es importante que se desarrolle desde estos semilleros interesantes que son las universidades, ya que el perfil del universitario en la formación de universidad abierta es muy enriquecedor por el trabajo, por la dinámica de vida, por la experiencia que muchos de ustedes traen en el tema, sobre todo en este particular punto, la cultura del agua en el esquema del sector del campo, porque hay una problemática de seguridad alimentaria. Y como bien nos decía el doctor Olivares, hay muchos desafíos del futuro y nosotros como abogados debemos aprovechar la profesionalización, la capacitación y sobre todo el dinamismo y excelencia que impera en esta facultad de Derecho. Nos la tiene invitada nuestro actual señor director, el doctor Bustamante, y les invitamos a seguir coadyuvando en inquietudes a desarrollar en estos foros. Maestra Juanita Jiménez, por favor, le paso el micrófono para que nos permita
lo que dijeron los compañeros, y sobre todo que todos reconocieron la importancia de tomar el agua como un derecho humano. Entonces aquí la reflexión es cómo vamos a hacer y qué impacta, como hablamos de política pública, y la política pública efectiva debe de tener una conjunción tripartita dentro de las cuales quienes participan en la academia podrían hacer reflexiones, hacer aportaciones muy interesantes, porque no es solamente del gobierno, deseamos ser academia, sociedad civil y gobierno. Entonces, ¿cómo podemos nosotros participar para generar una cultura del agua efectiva, para que se apoye el derecho humano al agua, para que este derecho al agua pueda ser equitativo y suficiente y que provea un desarrollo sustentable a las personas y a la población en general, para que se goce y disfrute de los derechos, de otros derechos humanos que sin el agua no podrían alcanzar. Entonces quería darle muchas gracias a ustedes por su atención y también por su participación en este foro y por haber aguantado que uno venga a decir las cosas que piensa. Muchísimas gracias. Entonces quedo a sus órdenes, agradezco porque tienen esta inquietud de participar en política pública y si lo pueden hacer, porque tanto parte de la sociedad civil que son como parte de la academia, entonces dejarles aquí todo lo que se necesita hacer para poder diseñar una política. Muchísimas gracias y pues espero haya estado de interés. De mi parte comentarles que efectivamente lo que tocaron los participantes aquí en la mesa de derechos humanos es fundamental para el aspecto del agua y los datos que nos dio el licenciado realmente son muy importantes en cuanto a la necesidad que se tiene de este recurso en la producción de diferentes productos, en las necesidades básicas del consumo humano, el mínimo que se requiere para la sobrevivencia y los diferentes usos tanto para los asentamientos humanos, el uso doméstico como el uso económico en diferentes ramas, principalmente la rama hidroagrícola. Es muy importante. Mi reflexión sería que te recomiendo la lectura de este informe de las Naciones Unidas, donde se relaciona el agua con el empleo, de donde se pueden obtener diferentes aspectos que tienen que ver con la cultura del agua, que tienen que ver con el diseño de políticas públicas, que tienen que ver con su mismo desarrollo académico para el desarrollo de hipótesis, para el desarrollo de tesis, para el desarrollo de diferentes trabajos académicos. Gracias. Nuevamente agradeciendo la invitación. Pues yo creo que este foro ojalá y permita que los asistentes pues se lleven la inquietud de este tema tan relevante y que pues por vía de tiempo probablemente el día de hoy nos abordaron todavía muchos temas más que pudiéramos tocar sobre la utilización del agua, su mejor aprovechamiento, pero pues me parece que un servidor y las personas que estuvieron dando a conocer sus conocimientos en tal materia reflejan esa inquietud que espero que se despierte en todos ustedes. Muchas gracias. Quiero proceder a dar los reconocimientos por haber participado en esta mesa de trabajo, la cultura del agua y su implementación en el campo, para la maestra Juanita Jiménez. Asimismo, para el doctor González Salazar.
órdenes. Soy titular de la materia de ética jurídica y derechos humanos y también la persona que ha sido encausadora de fomentar temas como este para su interés, para su investigación, sobre todo para su creatividad en investigación desde varios escenarios, pero particularmente de la empresa y la institución educativa universitaria. Muchísimas gracias y muy buen día.